Muy bienvenidos a esta jornada virtual de trigo, donde la idea es mostrar las distintas líneas de investigación que venimos haciendo en INTA Oliveros, abordando al cultivo como un componente principal importante dentro de lo que es un sistema de producción agrícola. Bueno, antes que nada agradecerle a los sponsors la posibilidad de realizar esta jornada, a nuestro director del experimental, Luis Carrancio, a los disertantes que ya dentro de poco los voy a presentar. Esta jornada la vamos a desarrollar abordando un poco los ensayos de la red de cultivares de trigo que tenemos acá en INTA Oliveros. Les voy a mostrar algunas pautas de manejo. Posteriormente va a estar el doctor Fernando Salvagiotti, que nos va a hablar del manejo de la nutrición en el cultivo para mejorar el sistema de producción. La ingeniera María Elena Lago va a hablar sobre el manejo de la sanidad en el cultivo de trigo y posteriormente nuestros malezólogos Andrea García y Juan Carlos Papas van a estar hablando sobre su línea de investigación en cuanto a la habilidad competitiva que tienen los cultivares de trigo frente a las malezas, un problema muy importante en nuestra actualidad. Y finalmente vamos a tener las experiencias locales que tienen nuestros compañeros en las agencias de extensión pertenecientes a Oliveros, donde ellos nos van a contar cómo es participar dentro de esta red que nosotros tenemos, que es la red del Centro Sur de Santa Fe del cultivo de trigo. Con eso finalizaremos esta jornada y los vamos a esperar mediante un link donde ustedes pueden entrar a hacer un intercambio de ideas en pos de mejorar este cultivo. Hola, buenos días a todos. Es un gusto para mí como director de la experimental de Oliveros del INTA darle las bienvenidas a ustedes a esta jornada sobre cultivo de trigo. En la misma se van a mostrar diferentes variedades que tenemos en nuestros ensayos, manejo de cultivo, como también un panorama del control de plagas, enfermedades, malezas y también de nutrición vegetal. También quería agradecerles la presencia de ustedes. Sé que en estos momentos dispensar tiempo a la capacitación a veces es difícil, pero bueno, agradecerles que se tomen unos minutos para estar con nosotros. También quería agradecerle a los técnicos de la experimental y técnicos invitados que van a poder brindar su expertise en esta jornada, como así también al personal de apoyo que hace posible que estos ensayos se puedan hacer, y a la gente de comunicación, bueno, que está haciendo todo un esfuerzo en tomar imágenes para que ustedes puedan, poder ver de manera virtual lo que a lo mejor sería óptimo verlo presencialmente a campo. Por último, reiterarles el agradecimiento y desearles una muy buena jornada. Al final seguro va a haber preguntas, va a haber respuestas. Aprovechen la capacidad y la expertise de los técnicos y no irme sin dejarles abierta siempre la invitación a visitar en forma presencial, en la medida de lo posible, la experimental, que bueno, tenemos muchas cosas para mostrarles. Muchas gracias y un gusto. Gracias por escuchar esta jornada virtual de trigo y como para ir arrancando, pensando en una próxima campaña que es el 2021, de recordarles y refrescarles algunos tips para apoyarse en la toma de decisiones para planificar lo que sería esta campaña de trigo, ¿no? Recordemos siempre, y siempre lo recalcamos desde INTA, que bueno, hay que tener un buen manejo en cuanto a la fecha de siembra, sobre eso venir a hacer una buena elección del cultivo, del genotipo que se va a utilizar, teniendo en cuenta no solamente el potencial de rendimiento y la estabilidad, sino también el comportamiento fitosanitario que pueda tener, ¿no? Este es un ensayo de la red de INTA Oliveros que participa, forma parte de esta gran red que pertenece al INASE, donde participa el INTA junto con todos los criaderos en el mercado de Argentina. Nosotros tenemos en distintas fechas de siembra, que bueno, por este año pandémico hemos realizado 3, acomodando los ciclos intermedios y los ciclos largos en una fecha y los ciclos cortos en una tercera fecha que le llamamos porque fue realizada a fines de junio. Lo que nos dejó el 2020, además del virus,
y que nos hizo hacer un cambio radical de vida personal. La campaña y el año estuvo muy afectado por la sequía que nos, digamos, afectó a gran parte del país, y a esto lo agravó más el tema de la presencia de las heladas, que no solamente fueron más frecuentes, sino también de mayor magnitud, o sea, mayor intensidad. Esto también ha hecho que esa sequía, la baja humedad que había, las heladas que se dieron en estos años fueron las heladas de tipo negra, que se llaman, que perjudican más al cultivo. Como verán, nosotros en todo el ciclo del cultivo hemos recibido 190 milímetros de agua. No es ni la mitad de lo que normalmente o en un año casi normal se suele recibir. Esto ha hecho que, como ven, las plantas han quedado con poca biomasa, han generado biomasa, y obviamente esto se traduce en una menor generación en el número de granos y afecta al rendimiento en forma directa. La otra cuestión es que esos factores adicionales entre sequía y helada ha hecho que el cultivo sufra doblemente las adversidades este año, y bueno, no han podido expresar al 100% su potencial, como verán en las imágenes de estas variedades que estamos mostrando. Acá donde estamos son las variedades de ciclo largo y ciclo intermedio. De igual manera, durante el ciclo del cultivo, los ciclos largos la venían bastante, al ser sembrados temprano, pudieron sortear mejor las dos cosas, tanto la sequía como las heladas. Gracias a unas lluvias que fueron en septiembre, la verdad que cambió totalmente el panorama del trigo, donde uno pensó que podía, digamos, alentar el rendimiento final. Pero después la seguidilla de bajas temperaturas cercanas al cero que se dieron a mediados de septiembre, eso sí terminó de afectar totalmente, y la mayoría de las variedades en los ciclos largos fueron severamente afectadas. No obstante, nosotros hicimos una observación visual tratando de ver cuáles de las variedades dentro de los ciclos largos y los ciclos cortos no se habían sido tan afectadas por el daño de heladas. Nosotros bien sabemos que el trigo, el periodo más sensible para verse muy afectado es alrededor de antesis, y bueno, pasó eso, que los ciclos largos, cuando estas heladas o estas temperaturas tan bajas llegaron, estaba dentro de ese periodo crítico. En cambio, los ciclos cortos llegaron, digamos, cuando estas bajas temperaturas se dieron, todavía estaban en etapa, no habían entrado dentro del periodo crítico. Eso hizo que hoy por hoy estén un poco mejor en aspecto, y veremos cuánto rinde. Acá seguimos con los ciclos largos, y les quería mostrar esta nueva variedad también de Bug, que es Bug Resplendor. Es una variedad que normalmente acá funcionó muy bien, tiene un buen potencial, pero este año fíjense que no logró cubrir el entresurco. Es una variedad que suele tener un poquito más de altura, pero no generó mucha biomasa, la afectó las heladas, ¿sí? Fíjense que hay una disparidad, una desuniformidad en el tema de la maduración de las espigas, distintos tamaños de espigas, fíjense acá cómo ha sido afectado. Esto también, fíjense el tamaño, cómo le afectó el tema de las heladas y el desarrollo de las espigas. Quedaron espigas algunas muy chicas, y hay una gran variabilidad en el tamaño de ellas. En un año normal, esta variedad, que es nueva, suele tener un lindo rendimiento. Esta es Bug Meteoro, también es otra variedad que sembramos temprana, que fue sembrada el 29 de mayo. Fíjense que esta variedad ha logrado un buen desarrollo frente al resto para un año seco y de muchas heladas. Se vio afectado, pero no tanto como otros cultivares. Fíjense el tamaño de espiga que tiene. Nosotros hicimos un conteo de número de espigas por metro cuadrado, y en promedio nos daba un 200, 250, con lo cual nos permite estimar un rendimiento que puede llegar a ser el 50% de lo que es en un año normal, tomando como base que acá en nuestra zona el rendimiento promedio está entre los 4.000 y 4.500 kilos. Pero bueno, este dato lo vamos a ajustar, porque esto es una estimación muy preliminar sobre el cierre de campaña, que nos falta mucho cuando cosechemos.
le vamos a estar confirmando el rendimiento de esta variedad, que la verdad que frente a lo que es las heladas no se vio tan afectada. Fíjense que sí, tiene algunas puntas de hoja, pero digamos, en general, con respecto a las otras variedades, respondió un poco mejor frente a tanto la suma de la sequía como el efecto de las bajas temperaturas. Bueno, acá continuando con los ciclos cortos, esto que les voy a presentar es variedad de Don Mario, Ñandubay, una variedad que es de ciclo intermedio corto, ¿sí? Pero que se puede sembrar en estas fechas de siembra. Es una variedad que tiene un muy buen rendimiento potencial, pero fíjense que este año entre la sequía y las heladas la afectaron bastante. Fíjense la disparidad que hay en cuanto a la maduración. Hay muchos, después de las últimas temperaturas muy bajas, como que la planta se secó y hubo un rebrote, ¿sí? Por eso que nos encontramos con plantas verdes y otras que están un poco más avanzadas. También fíjense el daño en las hojas, las puntas de helada, la espiga. Normalmente es una variedad que se siembra bastante porque tiene un buen potencial, pero este año con el tema de las heladas estimamos que bueno, por ahí el rendimiento no va a ser lo esperado. La campaña 2020 también, además de la sequía y de las heladas, el tema de enfermedades estuvo presente, pero de manera leve, dado porque bueno, las condiciones ambientales por ahí no cerraban el triángulo que necesita la enfermedad para manifestarse, pero sí también tuvimos una fuerte presencia de trips, que es un insecto que causa muchos daños si no es controlado, manejándonos con un umbral de más o menos de contar no más de 20 trips por hojas, tomar la decisión de aplicar. En este caso le tuvimos que aplicar un piretroide para bajar la población, especulando una lluvia que vino de 2 o 3 milímetros que logró que el producto penetre dentro de las espigas, porque el trips también daña a la semilla. Así que bueno, para ir cerrando, les recomiendo, pensando en la campaña 2021, de que tengan en cuenta la elección del cultivar, es muy importante, es un factor decisivo. Con eso ajusten bien la densidad, acorde a la fecha de siembra. Vengan relojeando o manteniéndose al tanto cómo va a ser el año en cuanto a los pronósticos que estén en el medio. Tengan en cuenta eso y sobre todo el tema humedad en el suelo para lograr una buena implantación del cultivo y tener éxito a cosecha. Acá vamos a charlar un poco acerca del trigo como un componente importante dentro no solamente de lo que es la fertilización en particular, que es una práctica que hacemos para mejorar su producción, sino me parece que lo primero que tenemos que pensar es en el trigo como un mejorador y un componente central dentro de lo que es el manejo de la fertilización de los sistemas, sobre todo cuando tenemos agricultura. O sea, tengamos en cuenta que el trigo es un cultivo que aporta mucho volumen de rastrojos, es un cultivo que nos va a estar aportando, nosotros tenemos experiencias que nos muestran cómo aporta la inclusión del trigo en las rotaciones en lo que es el carbono, que es uno de los componentes esenciales, indicadores esenciales de la calidad del suelo. Entonces, nosotros cuando pensamos en trigo no tenemos que pensar solamente en el cultivo, sino tenemos que pensar primero en cómo lo incluimos dentro de nuestro sistema de producción, en el sistema de rotaciones, porque esto nos va a beneficiar en la fertilidad en el largo plazo. Ahora, ¿qué pasa? Para que el trigo tenga ese efecto en la fertilidad del sistema, en el lote de producción mejore, tiene que ser un trigo que esté bien manejado, un trigo que esté creciendo bien, que haga el mayor eficiencia del uso de los recursos. Tengamos en cuenta que no solo el trigo es importante tenerlo porque lo metemos dentro del invierno, en el invierno donde no tenemos ningún cultivo, en el cual hacemos mejor uso de todos los recursos y eso va a beneficiar al sistema en general. Ahora, ese trigo, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser un trigo que sea potente, le decimos nosotros, que esté bien nutrido, que pueda hacer una alta producción, y siempre que tengamos alta producción de grano vamos a tener una alta producción de rastrojo que se va a ver beneficiado en el sistema. Una de las claves esenciales, nosotros tenemos muchas decisiones al momento de planificar el trigo, como es la elección del genotipo, la fecha de siembra, son componentes esenciales dentro del manejo, pero tengamos en cuenta en qué ambiente nos estamos manejando. Nos estamos manejando en ambientes que tienen deficiencias nutricionales. Nosotros en la región pampeana, en la región que está en el sur de Santa Fe específicamente, tenemos deficiencias de nutrientes crónicas, que le llamamos, que están siempre. El nitrógeno es un nutriente que siempre va a faltar. Hay bajos niveles de materia orgánica, la demanda de los cultivos es alta, entonces es un nutriente en el cual tenemos que estar pensando siempre en el trigo.
pero también tenemos que estar pensando en otros nutrientes como el fósforo, por ejemplo, que nuestros niveles han bajado por la baja historia que ha tenido fertilización en los sistemas productivos del país, algunos nutrientes como el azufre que nos pueden ayudar en la calidad, y estamos viendo que otros nutrientes, micronutrientes que en el pasado no eran tan importantes en el planteo de producción, tenemos que empezar a pensar en suplirlos. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Necesitamos tener un diagnóstico de dónde estamos parados en cada lote, y para eso lo primero que recomendamos nosotros es hacer un análisis de suelo. El análisis de suelo nos está diciendo dónde estamos parados realmente, en cómo poder manejar la nutrición del cultivo y evidentemente la elección del fertilizante como una herramienta para poder manejar la nutrición del cultivo. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El análisis de suelo, generalmente el análisis para poder realizar el diagnóstico de nutrientes poco móviles como el zinc, como lo que es el fósforo, para caracterizar la materia orgánica o el pH del suelo, es un análisis a 20 centímetros de suelo. Ahora, ¿qué pasa? Como el nitrógeno, que es el nutriente que más va a requerir el trigo, pensemos que un cultivo de trigo para producir una tonelada necesita aproximadamente 30 kilos de nitrógeno por hectárea, por tonelada, perdón. Entonces, como es más móvil, el muestreo de suelo tenemos que hacer un poquito más profundo. Y lo que nosotros recomendamos es hacer un muestreo de nitratos, que es la forma móvil que tiene el nitrógeno y es la disponibilidad inicial que puede tener el nitrógeno, hasta los 60 centímetros. Con esta información, o sea, los nitratos a 60 centímetros, los otros nutrientes a 20 centímetros, podemos empezar a planificar cómo vamos a manejar la fertilización del trigo. Vamos a empezar con el nitrógeno. En el nitrógeno nosotros hemos visto que para poder lograr productividades de hasta 4.000, 4.500 kilos, necesitamos aproximadamente 100 kilos de nitrógeno, sumando lo que tenemos la siembra más el fertilizante, para poder lograr maximizar el rendimiento. Evidentemente este umbral va aumentando en la medida que tenemos mayor potencial de producción. Y hemos visto que para potencial de producción arriba de los 4.500 kilos, nosotros necesitaríamos llegar a un umbral de 135 kilos de nitrógeno, aproximadamente entre 135 y 140, para poder maximizar. Entonces, muestramos suelos, cuantificamos cuánto nitrógeno tenemos y en base a eso corregimos. Evidentemente para las producciones que tenga cada lote y cada región. Pero no es el único nutriente que nos está molestando porque nos está faltando, tenemos el fósforo. Y bueno, el fósforo también. El fósforo tenemos umbrales, lo que llamamos nosotros, que son las concentraciones que medimos en el suelo, por debajo de las cuales tenemos respuesta. Y tanto en trigo como en los sistemas en general, con nosotros tenemos sistemas en los cuales tenemos menos de 15 partes por millón, tenemos un serio problema y tenemos que tratar de aplicar fósforo para poder suplir la demanda del cultivo. Generalmente, no voy a explayar porque es muy largo el tema, pero tenemos que pensar cuál es el objetivo que tenemos y si tenemos menos de 15 partes por millón, pensemos que nosotros tenemos que aplicar algún fertilizante para poder al menos satisfacer la demanda del cultivo de trigo. Y hablando de los nutrientes menos móviles, tengamos en cuenta que en lo que es sur de Santa Fe, el trigo no viene solo, el trigo no es un cultivo que lo estamos planificando solo, sino que está acompañado generalmente de una soja de segunda o de un maíz, de segunda, o sea, un cultivo, el cultivo de trigo funciona como el cultivo de invernal de un doble cultivo. Entonces, cuando nosotros planificamos las dosis de fósforo o las de azufre, en el caso que usemos también como diagnóstico, lo que tenemos que planificar es por ahí, lo que hemos nosotros observado claramente, que nosotros aplicando las dosis de los dos cultivos al comienzo de la siembra del trigo, podemos sostener la demanda del doble cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a planificar un doble cultivo trigo-soja y aplicamos la dosis del fertilizante fosforado solamente para sostener la demanda del cultivo de trigo, evidentemente vamos a tener una deficiencia y el cultivo de soja va a tener algún tipo de respuesta y no vamos a llegar a tener las respuestas que queremos. Lo que yo haría también es, con el análisis de suelos, hagamos análisis de micronutrientes, hagamos análisis de zinc, hagamos análisis de potasio, que si bien nosotros en los suelos actualmente no tenemos deficiencia, nuestros suelos son típicamente ricos en potasio, lo que hemos visto en los últimos años es que está cayendo. Y me parece que lo que importante es hacer un análisis no para hacer la fertilización con potasio, sino para saber dónde estamos parados en cuanto a nivel de fertilización. Estos son los análisis que generalmente recomendamos cada 3, 4 años para saber en qué punto, junto con de materia orgánica. En conjunto, yo creo que resumiendo para el manejo nutricional en este corto espacio que tengo, yo creo que tenemos que primero pensar cuál es el papel que tiene el trigo en mi rotación. Que yo tengo que tratar de nutrirlo para que los nutrientes que yo les estaba comentando no sean deficientes. Que el análisis de suelo es la herramienta fundamental para poder tomar decisiones, para poder no solamente mejorar la productividad del trigo, sino por ahí decidir qué cantidad de fertilizante voy a aplicar. También hemos tenido algunas experiencias acá haciendo aplicaciones adicionales de nitrógeno para verlo la calidad, y ese es un tema que estamos nosotros tratando con aplicaciones foliares, tratando de ver si podemos mejorar un poco la calidad, que tiende a ser un problema en la medida que aumentamos los potenciales de rendimientos.
En general, y si quieren como un diagnóstico, lo que pasa generalmente con el trigo es que al trigo, con un cultivo que se le aguanta, como se lo dice normalmente, siempre se le subdosifica, le tenemos menos dosis de nitrógeno que realmente requiere. Y muchas veces las condiciones ambientales son buenas como para hacer un alto rendimiento. Lo que trae como consecuencia directa de esto es la baja dosis de nitrógeno y el alto rendimiento, que se diluya en el grano y tengamos baja proteína, con lo cual también es un aspecto a tener en cuenta dentro del manejo de la fertilización exclusiva del trigo. Bueno, con esto pensemos entonces siempre en la fertilización del sistema y en saber que nuestros sistemas son deficientes en los nutrientes que hemos nombrado. Hola, buenos días. Hoy les voy a comentar cómo fue la situación de las enfermedades en la campaña de trigo 2020 en el sur de Santa Fe. Como se sabe, la ocurrencia y avance de enfermedades está altamente condicionada por las condiciones ambientales. Por otro lado, el manejo también tiene su efecto, ya que, entre otras cosas, puede modificar el microclima a nivel del lote. En este sentido, cabe comentar que la campaña 2020 se caracterizó por un elevado estrés hídrico que se manifestó durante todo el ciclo del cultivo. Por otra parte, la ocurrencia de varias heladas a nivel de cultivo, en algunos casos que fueron de alta intensidad, como fue el caso de oliveros, donde se llegó a presentar una helada de 7.7 grados bajo cero. En este contexto, los mayores daños fueron provocados por el frío y las heladas. Por una parte, se encontraron el síntoma característico del daño de heladas, con puntas quemadas, lo que le otorga a los lotes un color pajizo por sectores, con sectores más afectados en las partes más bajas de los cultivos. Y por el otro también se dio este año un síntoma que fue un bandeado clorótico en forma transversal a las hojas. Esto puede deberse a la ocurrencia de algunas heladas que no fueron tan intensas y que permitieron el posterior avance del cultivo con el normal desarrollo. Esta condición de frío y de bajas temperaturas y estrés hídrico también llevó al lento desarrollo de los cultivos, que presentaron una baja cobertura foliar. Esto produjo cultivos más aireados, lo que no favoreció el desarrollo de las rollas. Es así que en etapas tempranas del cultivo se observó la presencia de mancha amarilla, aunque con baja incidencia y severidad. Este síntoma fue más intenso en aquellos lotes que provenían de trigo el año anterior. Hay que recordar que se trata de un patógeno de tipo necrotrófico que puede sobrevivir sobre rastrojo. Con respecto a las rollas, el desarrollo fue de escaso a nulo y se vio que en determinado momento, hacia fin del invierno, se produjeron algunas lluvias de poca intensidad, pero que permitieron una recuperación de los cultivos. De la mano de esa recuperación se observó una manifestación incipiente de roya amarilla. Cabe aclarar que esta roya tiene menores requerimientos de humedad que la roya anaranjada, lo que podría explicar por qué se manifestó antes, además de poder desarrollarse con menores temperaturas. Sin embargo, en el mes de septiembre se produjo una helada muy intensa que frenó nuevamente el avance de los cultivos cuando los ciclos largos se encontraban en periodo crítico, y posteriormente continuó el periodo de estrés hídrico, con lo cual la manifestación de las rollas solo fue importante en los cultivares de alta susceptibilidad. Con respecto a roya anaranjada, solo se observó en materiales muy susceptibles y cuando las temperaturas comenzaron a levantar. Hay que marcar una pequeña diferencia con respecto a lo que es el sur
de la provincia, a partir de Casilda hacia el sur, hacia el lado de Venado Tuerto, donde si bien hubo sequía, esta no fue tan intensa como más al norte, y esto permitió que haya un mayor desarrollo de las rollas, en particular de roya amarilla, siempre marcando que se desarrolló en cultivares de alta susceptibilidad y en forma mucho menos marcada que en la campaña 2019. Por otro lado, hay que mencionar que se produjo algunos días en los meses de octubre y noviembre con muy altas temperaturas. Esto podría explicar por qué se encontró roya del tallo en algunos materiales muy sensibles en el área de Venado Tuerto. Hay que aclarar que esta roya en el sur de Santa Fe es esporádica, dado que para su manifestación requiere de mayores temperaturas que las otras rollas. Se caracteriza por producir un intenso desecamiento y quebrado del tallo, por lo cual es importante detectarla a tiempo. Y también hay que tener en cuenta para su identificación que las manchas son más oscuras y de mayor tamaño que en las otras rollas. Finalmente, hay que decir que ante la inminente llegada de la campaña 2021 debe considerarse la siembra de materiales de buen comportamiento a rollas para su manejo y también el monitoreo temprano y sistemático de la presencia de trigos guachos y también en los cultivos de cobertura que podrían actuar como reservorios de inóculo y que permitirían, en caso de que las condiciones ambientales sean favorables, infectar tempranamente a los cultivos para grano. Sin lugar a dudas, hoy estamos viviendo una realidad crítica en lo que se refiere a manejo de malezas y que se pone de manifiesto por la dificultad que encuentran los productores en resolver una importante proporción de los problemas a los que se enfrentan diariamente, al menos con las prácticas habituales que ellos están acostumbrados a llevar adelante. Y estas prácticas, en la mayoría de los casos, tienen que ver con herbicidas. Esto viene del paradigma falso, ya de por sí, de que existe un herbicida, una mezcla, un coadyuvante, algo que nos permite solucionar la totalidad de las situaciones de malezas que se nos pueden presentar a diario. Este paradigma tiene su origen en lo bueno, lo excelente que fue la tecnología de glifosato en su momento, hasta que comenzaron a aparecer los problemas de resistencia y de tolerancia a herbicidas. Y que se intentó, vanamente por cierto, sustituirlo por otros productos que bajo ningún punto de vista funcionan, ni siquiera parecido a lo que funcionaba el glifosato. Hoy sabemos que los herbicidas son herramientas muy útiles, son herramientas imprescindibles para llevar adelante el proceso productivo y herramientas necesarias, pero también sabemos que no son suficientes. Si queremos comenzar a revertir estos graves problemas de maleza que estamos viviendo o morigerar en alguna medida esta problemática, es importante que combinemos la técnica química con métodos no químicos para el manejo de las malezas. Dentro de estos métodos podemos citar, bueno, desde lo más básico que es las labranzas hasta métodos culturales. Yo siempre digo que los métodos culturales son el herbicida más barato, más natural, más ecológico, de menor impacto ambiental y sobre la salud. Por lo tanto, es importante, es imprescindible que aprendamos y que los utilicemos. Y dentro de los métodos culturales también partimos de lo más simple, que puede ser una rotación de cultivos, hasta el uso de cultivos de cobertura, espaciamientos estrechos, o el tema que hoy nos ocupa en esta entrevista, que es la elección de variedades
competitivas. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que las malezas compiten con los cultivos y eso la gente lo reconoce, el productor lo reconoce. Lo que no se suele reconocer es que los cultivos también compiten con las malezas. Es importante entonces, dentro de lo que es el esquema de manejo de cultivo, elegir aquellas variedades que tengan la mayor aptitud competitiva, es decir, la mayor aptitud para suprimir malezas y para combinar esto con los mejores herbicidas. Es por eso que desde hace alrededor de 3 años en esta estación experimental se están llevando adelante ensayos tendientes a medir lo que se llama la habilidad competitiva, es decir, qué variedades de trigo son aquellas que son capaces de competir más favorablemente con la maleza. De esa manera se han implementado situaciones donde se ponen distintas variedades de trigo en condiciones de competencia perfecta con avena. A continuación, la ingeniera García nos va a exponer de qué se trata este ensayo, cuyo objetivo principal es aportar información para sistemas de producción orgánica, sistemas agroecológicos, pero especialmente aportar conocimientos que permitan una implementación efectiva de lo que conocemos como manejo integrado de malezas. Muchas gracias. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el ensayo de habilidad competitiva que se está desarrollando hace unos años en la estación experimental. Desde la campaña 2017-18 que se vienen probando diferentes variedades de trigo. En los primeros 2 años se probaron 8 variedades. De la campaña 2019 a 2020 se vienen probando 4 variedades de trigo más la inclusión de una que se puso este año. Estas variedades son Baguette 550, Don Mario Nyan Dubai, AK 909, Buxaeta y el MS INTA 119. Les voy a pasar a comentar sobre el tema de la metodología de lo que es el ensayo. Las fechas de siembra fueron alrededor de entre fines de junio, principios de julio, en función de la disponibilidad de agua en el suelo. La densidad de siembra fue de 300 plantas por metro cuadrado de trigo. Y después se sembraron parcelas de trigo, de cada cultivar de trigo solo, como vemos de este lado, y también parcelas con avena para simular la competencia, en este caso con avena sativa, para simular la competencia con la maleza. Esto se siembra porque necesitamos una uniformidad en lo que es en la parte en la distribución espacial. Luego, en lo que es madurez fisiológica, se extrae la parte aérea de las plantas y se realiza la materia seca total, que esto lo necesitamos para sacar el índice de agresividad. ¿Y qué se refiere el índice de agresividad? Es el índice que indica la habilidad de un componente, en este caso el trigo, para competir por los recursos del medio cuando crece mezclado con otro componente, en este caso la avena. Después también se determinó en madurez comercial el rendimiento de grano de cada uno de los cultivares. Cuando obtenemos el dato de materia seca y sacamos el índice de agresividad, llegamos a la conclusión a lo largo de todas estas campañas que hubo diferencia significativa entre las variedades evaluadas. Esto se dio sobre todo en las primeras 2 campañas, mientras que en la última campaña, en la 19-20, no tuvimos diferencias significativas entre las variedades. Sin embargo, esto hay que seguir probándolo debido a que hay que determinar en mayor el efecto tanto del ambiente como de las características de los cultivares de trigo que inciden sobre la habilidad competitiva.
y a su vez es una herramienta que se puede utilizar en lo que es el manejo integrado de plagas para todas las producciones convencionales, agroecológicas, orgánicas, etc. Soy Ariel Loto, técnico de la agencia de Arroyo Seco, perteneciente a la experimental de Oliveros, y soy responsable del cultivar de trigo aquí en la agencia, con el ensayo que llevamos adelante en la zona de Coronel Bogado. Llevamos adelante el ensayo en conjunto, en articulación con la agencia de Máximo Paz. Este año ha sido un año, la campaña, digamos, ha sido un año muy atípico, donde hemos tenido crisis climáticas como heladas muy grandes, y tengo el dato de más o menos 28 heladas prácticamente continuas. También hemos tenido una prolongada sequía, que eso ha influido directamente en los rindes de los cultivares que hemos tenido en el sitio. Y bueno, estábamos midiendo justamente eso, porque sin olvidar el objetivo de la red de trigo, que es llevar adelante, digamos, y probar los rendimientos de diferentes cultivares en el sur de Santa Fe. Tenemos el dato de más o menos en ciclos cortos 25 quintales de rendimiento, ciclos largos 32 quintales de promedio, y algunas variedades que han mostrado mejor comportamiento que otras, y también hemos tenido presencia de roya en un momento que ha sido controlado oportunamente, ¿no? Problemas de plaga no hemos tenido, pero también ha sido un año que no ha colaborado mucho con el tema de la sequía y de las heladas. Tenemos, según los datos tomados de lluvia, en todo el cultivo, en todo el ciclo del cultivo, ha llovido más o menos 260, 270 milímetros en el periodo. Y en el periodo anual de lluvia, desde enero hasta diciembre, ha llovido 570 milímetros en la zona de Coronel Bogado. La campaña de trigo la definiríamos como regular. El sitio que estamos es el sitio que está en la red, es el sitio de más al sur, está en la localidad de San Eduardo. Es un establecimiento donde nosotros tenemos bastantes trabajos, hacemos bastante ensayo, establecimiento de la Unión. Es un sitio donde hace 15, 16 años que se viene haciendo en el mismo sitio el ensayo de trigo. Y bueno, el que conoce por acá, es un establecimiento que maneja intensificación de rotaciones y maneja importantes volúmenes de fertilización. Y bueno, lo importante también de este establecimiento, que el establecimiento hace 4 o 5 años que viene cambiando el manejo de los lotes, o la dinámica del manejo de los lotes, consensuando mucho con nosotros, con la agencia, o con los técnicos que por ahí venimos a recorrer los lotes donde estamos acá. A pesar de que es un campo donde maneja altísima fertilización, intensificación de rotación y demás, los trigos vos lo ves como están muy buenos, con un potencial de rendimiento, no es el máximo, pero es un muy buen potencial. Y después, bueno, vemos que vamos a tener lotes donde los trigos rindan también de 25 a 30 quintales, ¿no? El cultivo de invierno, obviamente no se llegó a poder colgar de la napa, ¿no? Como otros años. Entonces, obviamente, los rendimientos van a ser distintos. Tenemos que hacer una diferencia, que fue
media difícil de poder acordar, ya que veíamos que si nosotros vemos el trimestre enero, febrero y marzo para el departamento General López fue un trimestre con muchísima agua, o sea, tuvimos muchísimas precipitaciones. Eso hizo que se recargue, ¿no es cierto?, el perfil. ¿Qué vimos? Cuando empezamos a sembrar trigo, y por eso tanto nos animamos a hacer trigo, porque cuando sembrábamos trigo a 80 centímetros teníamos una humedad que estábamos en 90%, 70% de capacidad de campo, o sea, sobraba agua, o sea, había mucha humedad. Como concepto del rol de trigo en la rotación, hace rato que vengo hablando sobre que es la gramínea de invierno, bueno, en el grupo Olivero no yo solo, hay muchos que lo vienen manejando. Venimos diciendo que es el cultivo fundamental que tenemos que tener para mejorar la calidad edáfica, ¿no? Entonces, bueno, la idea es meter cada vez más el cultivo o cualquier gramínea que sea invernal. El que no quiera hacer trigo por ahí puede elegir hacer un cultivo de servicio, un cultivo de cobertura, como se llame, pero bueno, en esta zona la verdad que los rindes de trigo siempre son buenos y la idea es meter un cultivo de cosecha, ¿no es cierto? Se están cosechando los primeros lotes, vemos que hay bastante variabilidad en los rendimientos, pero en general rendimientos bajos, ¿no? Escuchamos rendimientos de 15 quintales, rendimientos de 20 quintales. El lote que hasta ahora escuché con mayor rendimiento de un lote de 30 quintales, pero el promedio creo que va a estar entre 20 y 25 quintales, 25, 26 quintales, pero como te decía, vemos bastante variabilidad en los rendimientos. Bueno, acá estamos entre la localidad de Casilda y Pujato. Es un lote, digamos, plano, de buena aptitud agrícola, por supuesto con muchos años de historia agrícola. O sea que es un buen ambiente. Es un ambiente donde hay napa freática, por supuesto que con la sequía que tenemos en los últimos tiempos, esa napa freática ha bajado bastante, estamos por debajo de los 3 metros en la profundidad de la napa. Como decíamos, en este caso sembramos el ensayo allá por principios de junio, lo que es ciclo largo, y sembramos los primeros días de julio, lo que es ciclo largo. Aquí están participando 17 cultivares ciclo largo y 17 cultivares ciclo corto. Forma parte de la red de INTA en el centro sur de Santa Fe. Por supuesto que todo ensayo tiene muchísima importancia porque, bueno, aborda información específica sobre este sitio en particular, ¿no es cierto? Y por supuesto que como participan varias localidades que son ambientes diferentes, significa también tener una información general, ¿no? Podemos definir ambientes en el sur de Santa Fe porque, bueno, aparentemente el sur de Santa Fe es muy homogéneo, pero no, resulta que tenemos mucha heterogeneidad, no solamente por genética del suelo, sino también por manejo de los suelos, ¿no? Así que, bueno, podemos ver los ambientes donde los cultivares expresan su potencial, otro ambiente donde es necesario expresar una mayor estabilidad. Bueno, eso es lo que aporta las redes, ¿no es cierto? Este sitio en particular es un lote plano, ubicado en una zona de altos rendimientos. Te diría que en los últimos tiempos trigo tiene rendimiento arriba de 40 quintales. Yo creo que el trigo es un cultivo realmente importante para la zona, siempre fue importante para la zona, hace aporte muy importante al sistema, aporta un rastrojo de muy buena calidad, buena distribución del rastrojo. Como verán, podemos ver que prácticamente no hay malezas, o sea, ayuda muchísimo a lo que es el control de maleza. El rastrojo, como decíamos, es un rastrojo de buena calidad y es un cultivo que posiblemente en los últimos tiempos haya tenido un mayor incremento en los rendimientos, ¿no? En buenas campañas, en buenos lotes, se pueden superar los 50 quintales. Por supuesto que esta campaña no va a ser así porque, bueno, por las condiciones que dijimos antes que se habían presentado, ¿no? Pero bueno, insisto, es un buen ambiente, de buenos suelos. Por supuesto que como todos los suelos de la zona, tienen un proceso de agricultura de 80, 90, 100 años. Aquí estamos en 2,40, 2,50 de materia orgánica, que es representativo de la mayoría de los lotes de acá del lugar. Y estamos un poco flojos en lo que es fósforo y azufre. Por supuesto que los ensayos se hace con una buena fertilización azufrada, con una buena fertilización fosfatada, con buena fertilización de nitrógeno, ¿no? Bueno, para finalizar, agradecer a los sponsors que nos apoyaron para hacer esta jornada, a los disertantes, a nuestros comunicadores, a nuestros auxiliares que fueron los verdaderos artífices de estos ensayos, que sin ellos en un año pandémico no podríamos haber logrado hacerlo. Agradecerles a ustedes el acompañamiento e invitarlos también ahora a que se
ingresen al link que figura en la sala de chat para que podamos encontrarnos ahí e intercambiar ideas con el objetivo de mejorar la producción de trigo. Agradecerles también habernos acompañado en esta jornada y nos encontramos en la sala. Muchísimas gracias.